¿Cómo estás? Muy bien. Estoy en una hamaca aquí balanceándome en un bosque, o sea que Qué guay, tiene tengo muy unos buena cuidados de vida. pinta. Sí, mira, ¿quieres que te lo enseñe? Sí, Bueno, aquí parece vas a ver, bueno, la hamaca, prueba. Y este es el campamento que tenemos qué aquí bien. montado. Tarara, o sea que igual en algún momento oyes ruido de personitas por ahí caminando. Vale. Sí, estamos en el Súper descanso después bonito. del trabajo. Que bosque mais guay, assim, mais desses bosques assim mais frondosos. Mm, sí, es una maravilla este espacio, ¿eh? Sí, han abierto como unos caminos para que podamos ir como conectando áreas, pero estás todo el rato en bosque auténtico. Es muy Por guay. qué, por qué zona estás? Estoy en el sureste de Francia. Ah, Tours es la ciudad más cercana. Sí, vale, que chulo. E sí. como vão os viajes? ¿Cómo? Como va, como vão os viajes em geral? Los viajes. Sim. Pues en el movimiento siempre encuentras cosas dentro, vamos, siempre encuentro cosas de mí misma en esos viajes y en esos movimientos. Pero es cierto que tengo la sensación de no tener como el espacio temporal para asentar los aprendizajes de los viajes porque se van sucediendo demasiado juntos en el tiempo. Claro. Entonces, como que mi cuerpo está un poquito desorientado. Como que no acaba uno y ya está en otro y es como, sí, un poco ataque epiléptico. Sí, Claro, pero todavía claro, no has vuelto, ¿no? No has- claro, todavía no he vuelto del anterior, pero es verdad que no tengo como un sitio propio al que volver. Esto es un tema, este es el tema, realmente, este es el tema. Entonces eso es lo que hace que vayan lanzando viajes y que el viaje se convierta en un estado de hogar, un poco. ¿Y cómo lo notas? ¿Cómo? Porque, claro, en lo que comentas, da a entender que, en cierta manera, echas de menos ese hogar, que sería el sitio en términos de espacio y el momento en términos de tiempo en el que podrías asimilar las experiencias de los viajes. Mm, Pero a sí, la vez entiendo que también tienes como una vena muy nómada. mm, sí, sí a las dos, a las dos preguntas. Sí lo echo de menos y sí siento que antes, porque esta vena nómada se ha estado cultivando toda mi vida, entonces está muy presente, pero antes me adaptaba más rápido a los cambios y echaba menos, no echaba tanto en falta el tener como ese refugio al que volver. Como- y, y ahora sí, ahora ya es como, vale, me apetece seguir teniendo esta posibilidad porque el nomadismo vive en mí un poquito, pero teniendo mi refugio. Eso es un llamado ya muy fuerte, total. Claro, ¿cómo, cómo es en tu imaginación, qué características tiene el hogar para ti? Mm, vale. En mi imaginación es un sitio un poco parecido al que estoy. Hay, hay mucha naturaleza, poco cemento y hay personas bonitas alrededor también. Creo que
añoro un poco tener una red de personas queridas cerca, pero al mismo tiempo guardando la independencia de tener una casa propia. Claro. Que haya, sí, este modo hippie de comunidad, de compartimos todo en todo momento, esa etapa ya de mi vida, sí fue, ya pasó. Eso no lo quiero. Pero sí, o sea, lo imagino como algo más minimalista, una casita de madera, tipo tiny house. No hace falta que sea algo que sea orgánico, que sea respetuoso con la naturaleza y que esté integrado en la naturaleza. Y que a la vez haya un espacio físico para acoger a personas también nómadas o que están en sus propias búsquedas y que puedan quedarse temporalmente y seguir su camino. Sí, yo he tenido una época en la que he viajado mucho también y he viajado de una forma que es muy especial, que es muy grata para mí, porque hice un viaje sin vuelta Ujú. y, primero crucé el charco, ¿no? Y estuve viajando en autostop, conociendo diferentes países, conociendo personas. Y cuando hice ese viaje, me, me fui dando cuenta de que en mi caso, lo que realmente me importaba realmente de la vida en general eran las relaciones con las personas. Enseguida me di cuenta de que por más países que yo visitaba y tal, no me, no me daba mucha motivación, por ejemplo, ir a conocer los lugares turísticos o los museos. Alguna vez sí, pero no era lo que tiraba de mí, sino que lo que me encantaba era la posibilidad de establecer relaciones un poco disruptivas, porque yo llegaba desde esa perspectiva de alguien que está de viaje y establecer relaciones muy íntimas con las personas que encontraba en ese momento. Y, y para mí fue un momento muy simbólico, que era un momento que yo estaba en una montaña de Austria y yo había subido a esa montaña para ver el paisaje. Desde ahí, desde arriba, yo veía toda la ciudad y yo en aquel momento tenía una mochila y la mochila eran todas mis pertenencias. No tenía ningún vínculo con nadie y entonces yo me senté en un banco en esa montaña y me quedé mirando y miré el cielo, miré la propia montaña, respiré, me acuerdo de esa sensación de un tipo de paz muy profunda de no tener ningún tipo de compromiso. Y entonces en ese momento, en ese exacto momento de sentir esa paz, de no tener ningún compromiso, inmediatamente lo que me surgió fue una extrema curiosidad con lo que estaba sucediendo en el pueblo. Y entonces empecé a mirar los puntitos que eran las ventanas de las casas, esos, unas bolitas que se movían, que eran los coches abajo que se estaban moviendo. Y me empecé a preguntar qué es lo que estaba sucediendo con aquellas personas, qué historias estarían sucediendo en aquel momento. Y entonces, eh,
estuve um tempo mirando, imaginando histórias, personas, e logo barrei. E desde esse momento foi como que hice check en esa parte un poco ermitaña y así desvinculada, ¿no? Y a partir de ahí ya busqué de alguna manera el vínculo. Y ese vínculo me fue llevando a otras aventuras, a otros caminos y y a estar en un lugar, a buscar un espacio físico donde yo en ese espacio físico pudiera vivir, pudiera compartir coisas com os demais, pudiera criar também um, umas condições para que aí pudiera recibir a pessoas e essas pessoas tivessem um espaço de co-criação, de aprendizaje, de enseñanza, de compartir sabedoria. E, em certa maneira, he estado haciendo isso de uma maneira ou outra. E, nesse momento, pues, estou establecido em uma casita aqui em Valência, em La Punta, e aqui é onde realizo a maior parte de las clases que doy, tanto de capoeira como las propuestas del instante poético. Y de hecho, recientemente he pensado en eso, he pensado en que he querido salir al espacio público y me doy cuenta de que está bien, de que es necesario ir al espacio público. Incluso esa conversación también tiene que ver con querer estar disponible, estar visible, estar en la plaza, ¿no? Y a la vez siento que desde aquí encuentro muy buenas condiciones para poder proponer eh, vivencias con una intimidad mayor, con unos recursos más propios, porque claro, aquí tengo todo a mano. Y también, claro, en mi caso, tiene mucha relación con el aspecto de la pareja y de la familia, porque finalmente aquel viajero pues encontró una compañera y con ella hemos creado una familia que está creciendo y eso también, el, digamos que la aventura de lo desconocido del viaje en mí se transformó en la aventura de lo desconocido de inventar un día a día así familiar también y compartir y entender esa cómo es eso de los hijos y demás. Eso también influye mucho en mi caso. Entonces el hogar para mí tiene también ese significado. Total. Vamos, yo sin haberlo vivido en primera persona, desde fuera, para mí ya ese es el gran viaje. El gran viaje. Ese sí que es un viaje sin fecha de vuelta. El viaje de formar una familia. Porque el resto de viajes son efímeros. Los puedes acabar cuando tú quieras. Pero el de la familia no. Eso te va a acompañar. Y es muy bonito también. Yo lo vivo como... Estoy así, hay una vocecita dentro de mí que dice así, no vayas a decir cosas demasiado
cliché, porque, claro, el día a día familiar es muy loco y a la vez vivir así en familia es como estar todo el rato eh, contactando con mis condicionamientos, revisitándolos desde diferentes perspectivas, porque ese espejo de mí mismo, que son los demás, en el ámbito familiar es como si el espejo tuviera grados, ¿sabes? Fueron como unas gafas graduadas, porque son personas que saben apretar exactamente los botones que hay que apretar en Total. todos los sentidos. Entonces, pues es bonito y es muy delicado también, porque eh, a cada momento, digamos que, bueno, primero que cuando nacen los hijos es como que yo, por lo menos mi sensación es que yo era protagonista de mi vida hasta el momento que han nacido mis hijos, entonces de cierta forma me hice actor secundario de mi propia vida porque todo iba en la dirección de ese cuidado con ellos. Mm. Y no es que yo sea una persona super, no, es lo normal, pero cambia. Por ejemplo, yo me acuerdo que antes los fines de semana para mí eran así, el momento sagrado del descanso. En plan, durante el fin de semana no voy a hacer nada, no voy a hacer nada que yo no quiera hacer. Y ahora los fines de semana son ese momento en el que cuando tengo suficiente tiempo para hacer todo aquello que tengo pendiente de hacer, es una maravilla. Entonces, cambia mucho la perspectiva. Y, y también, como poeta, entiendo que todo lo que todas las apariencias, toda la idea de una realidad fija es como una especie de imagen que se imprime y que de alguna manera limita. Entonces, la familia es como una aceleración de la transformación del día a día, porque al haber más personas, hay más perspectivas de transformación. Y entonces, un recordatorio continuo de que eh, todo está en constante cambio y, y de aprender a aceptar ese cambio como parte de estar vivo. Mm. Y es curioso porque a lo mejor lo que digo es un poco una paradoja, porque en realidad yo antes pensaba que viajar era un acto de acelerar esa transformación y que estar parado en el mismo sitio, digamos que me limitaba. De hecho, he buscado el viaje por eso. Me acuerdo de pensar que como poeta o me metía en todas las bibliotecas que podía o viajaba y decidí viajar para profundizar y crecer como poeta. Creo que no funcionó exactamente de la manera como lo planifiqué. Creo que más bien lo que me pasó fue que me hice sencillo, me hice más sencillo. Al cambiar de idioma, al cambiar de culturas, de repente una serie de cosas que eran más locales, que tenían significado, un significado muy
atado a la cultura local y a determinados valores de una estética local, eso se hizo como indiferente para mí y fueron cayendo cosas. Incluso cuando pienso, por ejemplo, hoy en día en mi gusto musical y cosas por el estilo, me doy cuenta de que estoy eh, muy desidentificado de una referencia cultural fija. Y, y eso, pues, en cierta manera, me causó una especie de sencillez, me dejó sencillo, no, no me hice una persona muy compleja. ¿Cómo vives tú esa cuestión de las diferentes culturas, de tu perspectiva, la perspectiva de tu expresión como ser dentro de la vida? ¿Cómo lo encajas? Se ha cortado la última parte de la frase. Has dicho dentro de la diferencia. Dentro de la vida, Ah, en tu relación con la vida, ¿cómo te sitúas como ser que te expresas? ¿cómo me sitúo yo en la diferencia? ¿Sí? Sí, ¿cuál es tu punto desde qué punto te expresas y te relacionas con los demás? Creo que por mi forma de ser, que me considero una persona con mucha sensibilidad, primero como en permacultura, primero observo mucho lo que está pasando a mi alrededor cuando estoy en un entorno nuevo antes de actuar. No creo que sea una persona que actúe de forma impulsiva, rara vez, a veces sí. Eh, entonces, desde la observación, es como que hay un análisis más o menos consciente de cómo se relacionan los demás, qué está ocurriendo, las necesidades que puede haber en ese entorno, los recursos disponibles, cuando estamos hablando de temas de viajes un poco más en supervivencia, ¿no? Pero realmente creo que cada vez percibo menos la diferencia también. O sea, creo que somos, incluso ahora que estoy en un proyecto con gente, hay gente de distintos países aquí colaborando. Hablamos diferentes idiomas, diferentes culturas y no siento que seamos tan diferentes. O sea, al final es que es lo que tú decías, todo se reduce a algo muy simple. Al final todos buscamos el vínculo y buscamos ser amados. O sea, podemos hacer muchas cosas en el camino, pero pues, lo que yo he visto hasta ahora, ese es el fin último que perseguimos, de una manera o de otra. Pero así es. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta o me estoy yendo a Da otra igual, está filosofía. bonito lo que estás diciendo. Sí, sí, eso es lo que observo. Y muchas veces, antes, cada vez menos, por suerte, porque esto yo creo que es la experiencia de la vida y todavía queda por hacer. Eh, Antes me juzgaba mucho, quería como colocarme en un lugar de complacer al otro para relacionarme y cada vez apago más esa voz y estoy más presente en, bueno, en hacerlo con amor y con cariño, pero también con escucha hacia mí misma, hacia cuándo me tengo que alejar para salir de lo que está ocurriendo y que puede ser que no, porque puede ser que no quiera estar ahí o que necesite estar conmigo misma y cuando quiero acercarme, cada vez soy más respetuosa con eso y menos crítica con lo que ésta considera
que yo debería hacer. Y al Claro, final intento apagar ese piloto automático o lo voy entrenando más en apagarlo para estar más en sentir el cuerpo y decir, porque cuando esta toma demasiado el control, el cuerpo se bloquea y desde el cuerpo es de donde nacen las emociones, ¿no? Las emociones que te conectan con tu... Y cuando esta se apaga, pues el cuerpo puede hablar y si el cuerpo está relajado, vale, es que estás en un lugar seguro o que estás con la persona adecuada y por eso quieres seguir ahí. En cambio, si estás, no, no me voy a ir porque qué van a pensar si me voy ahora, si o si pasan cosas, otras claro. cosas. Sí, sí, sí. Eh, hmm. Entonces, cada vez más, sobre todo ahora, ¿no? Hay una parte de mí, por ejemplo, que yo vengo de hacer un viaje largo en solitario, en su mayor parte, eh, en la que no tenía que discutir, llegar a acuerdos con nadie para lo que yo decidiera, porque no influía a nadie más en mis decisiones. Y ahora, claro, ahora hay pues lo que tú dices, ¿no? Cuando aumenta el número de agentes, aumentan las perspectivas. Hay muchos más factores en juego. Eh, y se me ha ido un poco la bola de lo que quería decir. Se complica, sí, se complica la jugada y yo tengo que aprender a reubicarme, porque claro, es como, uff, una parte de mí es como, uff, qué pereza ahora hacer concesiones y llegar a acuerdos de forma más o menos consciente con gente cuando yo vengo de estar solo conmigo. Y por otro lado, qué enriquecedor también, qué enriquecedor poder aprender de otros, poder generar vínculos, poder estar a la escucha de lo que sucede fuera, de lo que sucede dentro. Porque si no tenemos a otros que nos hagan de espejo, como tú mencionabas, tampoco vemos nuestras taritas. Sí, yo pienso que sí. No sé, me, me acuerdo mucho, por ejemplo, de esa metáfora, por ejemplo, del monje en la cueva Mm, y el monje en el mercado, ¿no? Y de la indagación de la libertad, de que el monje cuando está en la cueva aparentemente está libre, pero si cuando está en el mercado esa libertad desaparece, es una libertad muy condicionada en realidad. mm. Y, y desde la perspectiva del instante poético, por eso lo llamo la piscina municipal de la poesía, porque la iniciativa es poder generar condiciones, generar un espacio donde nos podamos expresarnos desde la inteligencia del corazón. Entonces, a mí me parece fascinante la inteligencia del corazón. Es decir, que el corazón, eh, cuando late, genere un campo electromagnético que comunica con las otras personas, que tiene una comunicación en el cuerpo, porque el corazón, esa inteligencia del corazón, digamos que es la inteligencia que, en cierta manera, de forma rítmica, eh, coordina la inteligencia celular para realizar sus funciones.
Y desde un punto de vista externo, la inteligencia del corazón es como una vibración que nosotros sentimos de los demás, que los demás sienten de nosotros, y que tiene una característica muy interesante, que es una inteligencia que es no verbal, no se expresa verbalmente. Lo que se expresa verbalmente tiene que ver con la comunicación corazón-mente, porque hay una comunicación intensa, corazón-mente, mente-corazón, y yo creo que ahí sucede ese baile de la existencia, de la dualidad, donde la mente está totalmente dirigida hacia la supervivencia y entonces, digamos que cumple la función de un mecanismo estabilizador que busca estabilizar la realidad física para que eh, su sistema, el sistema cuerpo-mente, pueda sobrevivir. Y en esa estabilización, la mente no tiene escrúpulos. Ella puede hacer lo que sea con la realidad con tal de crear un ambiente estable. Mientras que corazón, el corazón ya eh, existe donde reside la poesía, y no es coincidencia que poesía, corazón, todo eso que también se ha transformado en cliché, ¿no? Poesía, corazón, emoción, va todo unido, porque el corazón reside en la frontera entre el misterio y la realidad aparente. Él está justo en el punto fronterizo y él toca los dos lados. Él toca la parte que vemos, la parte tangible, y toca lo intangible. Y recibe, el corazón recibe su sabiduría del misterio, de lo intangible. Y lo trae para lo tangible. Entonces el corazón sabe que, que estamos aquí ahora y que no es necesario preocuparse por la supervivencia porque no es posible no existir. El corazón eso lo sabe. Entonces, la coordinación corazón y mente, ese equilibrio es de la posibilidad de la expresión de un arte objetivo. Y el arte objetivo sería nuestra expresión esencial, nuestra expresión descondicionada, aquello que en nosotros es único, aquello que en cierta manera es lo que hemos venido a hacer aquí. Digamos que vamos a trabajar con una fantasía como base. La fantasía es la de que hemos venido aquí a, en el olvido de nosotros mismos, redescubrirlo. Entonces, ese redescubrimiento, la puerta de ese redescubrimiento está en el equilibrio de la mente con el corazón. En el momento en que el corazón puede vibrar, puede expresarse, y entonces es como que su vibración puede calmar la mente y la mente puede aceptar, eh, puede aceptar
la inmortalidad del ser y que ella como mente es simplemente un fenómeno dentro de esa inmortalidad. Y cuando la mente acepta eso, entonces ella se abre a la creatividad y funciona creativamente. Entonces la propuesta del instante poético radica en crear un espacio para vivenciar eso. Y en ese contexto me gustaría saber un poco cuáles son que estás haciendo ahora creativamente, si estás teniendo momentos en tu día a día de expresión íntima y cómo son esos momentos, cómo estás, cómo te apañas para poder expresarte aquí en esa realidad. Para poder expresarme creativamente. Sí, para poder expresar quién eres. Hmm. Creo que utilizo mucho el contacto físico, afectuoso, para expresar quién soy, porque soy una persona muy táctil con las personas con las que me apetece y que yo siento que las apetece, evidentemente. Importante que vaya en las dos direcciones. ¿Cómo más? Sí, porque, bueno, mi inglés está un poco oxidado y aquí la lengua de trabajo es el inglés. Entonces, claro, ahí me juzgo mucho, ¿no? Porque como no soy capaz de tener una gran conversación en inglés, es como que no, me veo como que no puedo comunicar todo lo que me gustaría. Entonces, claro, recurro creativamente a comunicar pues de otras maneras, incluso a hablar en mi idioma cuando sale pero que sea natural, ¿no? Y claro, me doy cuenta de que en ocasiones similares a esta, que ya se ha dado esta circunstancia muchas otras veces, pues lo que hacía era que me quedaba callada, me escondía, no hablaba suficientemente bueno, entonces me escondía. Y ahora es como, no me voy a esconder. Pues esto es lo que hay. El lenguaje es una forma de comunicación, pero no es la única ni la más auténtica, como tú bien acabas de explicar. Entonces, pues eso, a través del contacto, de buscar un poco como la complicidad, ¿no? Con la mirada, con la sonrisa, el juego, incluso, ¿no? Con la comida, que son los momentos más de compartir con el grupo. Pues un poco así, en lo simple. Es que volvemos a lo que tú acabas, a lo que has mencionado al principio también, si es que en lo simple está la vida. Ahí. Y lo demás, pues son complejidades que nos armamos, que también están bien, pero que a veces se nos va un poco de las manos y olvidamos conectar con eso, ¿no? Con esa esencia que se consigue en lo sencillo, en los gestos sencillos, al final. Yo también, bueno, aquí no se ha dado, pero a mí me encanta el baile para comunicar también. Me parece una herramienta maravillosa el baile libre, maravillosa. Porque claro, cuando ya tienes que seguir unos pasos ya vuelve a entrar la mente, ¿no? Lo estoy haciendo bien, mal, pero si es un baile libre y que puedes interaccionar también con otros, Claro. es una forma muy guay. Sí, Sí. es que en cierta manera parece como que la, la arquitectura de las relaciones es una arquitectura que se ha hecho demasiado dura
es una arquitectura muy limitada, donde los caminos están muy demarcados, están muy preparados. Y yo creo que toda esa marcación, esa poca espontaneidad nace de las tres dudas básicas, que me da rabia porque cada conversación que tengo acabo mencionando eso, pero son las tres dudas de cuando uno duda si es amable, si puede amar y si puede ser amado, entonces ya uno necesita de alguna manera conquistar, uno necesita limitar, necesita marcar los caminos, porque essas três producem um medo muito profundo a nível existencial. Entonces, muchas veces, que bien que mirando donde estás, veo que estás en un entorno donde eso no es así, pero muchas veces vivimos en una arquitectura y en una geografía muy limitada y muy planificada. También la geografía y la arquitectura de las relaciones sufre el mismo aspecto. Acaba siendo una geografía muy limitada, muy todo muy ordenado, cada cosa en una cajita y cada cajita con una etiqueta muy marcada de lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Y entonces me da la sensación de que el precio que pagamos es demasiado alto. Siento que me gusta imaginar, por ejemplo, en la arquitectura, me encanta imaginar cómo podrían ser las ciudades en las que la permacultura, los principios de la permacultura fuesen como la lógica de la propia ciudad. Me gustaría, me gustaría así vivenciaría una especie humana que no hubiese creído tan fuertemente que toda la aparente limitación que vivimos es un aspecto positivo y de orden. Una humanidad que pudiera darse cuenta de que vivimos en el más profundo caos, hemos tergiversado nuestros sentidos y nuestros conceptos de lo que es orden por lo que es caótico. Nuestra limpieza es una limpieza química que no permite que los organismos vivos existan. Nuestro orden es cuadrado y no permite que los vientos pasen por donde deberían pasar y que la vida respire como debería respirar. Y de la misma manera, nuestras relaciones son relaciones que muchas veces expresan escasez cuando lo que hay es una profunda abundancia en todos los sentidos. Totalmente. Entonces el baile, esa expresión espontánea, ¿no? Cuando hablas del baile libre, yo creo que estás hablando básicamente de espontaneidad, de la posibilidad de expresarte corporalmente a través del baile sin tener que seguir ningún guión establecido. Uh-huh. Y eso
me parece algo muy importante. De hecho, yo creo que es mucho más importante de lo que, mm, de lo que las estructuras sociales permiten que nosotros nos demos cuenta, ¿sabes? Creo que está en la base de la salud, por ejemplo. Mm, sí, y yo me doy cuenta de que no lo hago lo suficiente. Sí, sí. Sí, yo también. Es algo son como, no sé si lo vives así, yo lo vivo como ciclos. Yo, mi experiencia vital ahora mismo es cíclica y son ciclos de distanciamiento y acercamiento a mí mismo. Entonces, yo vivo etapas en las que por X razones me voy distanciando, 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 hasta que de repente llego a un punto en el que no me puedo distanciar más y entonces empiezo a retornar, 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 retornar y luego es como que me paso del punto y me empiezo a distanciar y entonces son ciclos que van haciendo así. Mm, sí, ¿Cómo para lo mí vi? es como una espiral, pero bueno, es similar a lo que acabas de decir. Es como que sientes que vuelves, que haces una vuelta completa y vuelves al mismo sitio, pero no vuelves al mismo sitio en realidad. Sí, Sí, hay algo que ha cambiado. Tú has cambiado. sí, es una espiral totalmente. Me encanta esa imagen que rula por ahí, no sé si la has visto, que es una imagen del sistema solar teniendo en consideración que el sistema solar está en movimiento. Mm, ¿Lo has no, visto alguna vez? no, no lo he visto. Porque nosotros siempre estudiamos el sistema solar con el Sol en el Mm, medio y una serie de planetas haciendo círculos alrededor del Sol. Pues hay una imagen que rula en internet, luego búscala. Voy a ver si la busco y te la envío. vale, Que es lo mismo, pero con la perspectiva de que el Sol está en movimiento. Entonces, se ve claramente como son espirales, ¿sabes? No es una órbita circular, son espirales dentro de otras espirales, dentro de otras espirales. Me parece una imagen muy bonita. qué guay. Sí, sí, búscamela. Yo me alegro mucho de estar teniendo esa conversación contigo. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de convivir un poco dentro del ámbito del instante poético, he percibido, he recibido de ti una, una sensibilidad, un ser y un estar que me congratulo mucho con tu existencia, con tu presencia. Y, y esa conversación para mí también tiene ese significado de crear un micro ritual para poder de alguna manera eh, retornar a ese sentimiento y poder estar en comunión contigo. Mm, muchas gracias por tus palabras. Tú también tienes ahí una, ¿cómo se dice? Mm, no me va a venir ahora la palabra, pero ya te la diré. Sí, hay algo como que solo tienen los maestros, las personas que están más despiertas. Todos somos maestros un poquito y aprendices un muchito, pero hay algunos que son más maestros. Y tú tienes esa luz, esa luz en tus ojos y esa sabiduría que se nota, ¿eh? Está sentada. Es una, es algo que se nota que tiene pozo. Sí.
sí. Personas que no necesitan llenar silencios han alcanzado otro nivel ya, también. Eso ya te da pistas. Bueno, si, si me dices algo así, entonces en ese momento no puedo más que simplemente relajar y dejar que las palabras, si quieren, puedan venir y acariciarnos a los dos fuera del tiempo y del espacio. Agradezco lo que dices y el reconocimiento que haces con mi relación con el silencio. Ese silencio del cual no sé nada. Ese silencio al que me uno cuando lleno el cubo de la fregona, cuando recojo las semillas de las plantas de mi patio. Ese silencio que reconozco que nos acompaña incluso en los momentos de insomnio, en las ansiedades del día a día, de lo cotidiano. Ojalá haya suficiente visión para que podamos bailar con propiedad. Ojalá la flor más frágil pueda ser celebrada por el poder y la visión que reside en su fragilidad. Ojalá tus pasos dejen huellas y las huellas de tus pasos sean una cariñosa expresión de tu propósito aquí. Yo me alegro, me disponibilizo, acepto el regalo de tu presencia y me congratulo en saber que vas por ahí y que en el movimiento de tu baile también se mueven las hojas de los árboles. Mm.
Es curioso como el sentimiento también está más allá del tiempo y del espacio, ¿verdad? Mm, afortunadamente, sí. Mm, y la conexión. Muchas gracias y muchas gracias por aceptar esa forma de comunicación en abierto como lo estamos haciendo ahora. Creo que es un gesto también y una declaración de principios, poder hablar íntimamente en abierto. Mm, cierto. También es un poco parte de ese ser sencillo de que estábamos hablando antes. Mm. Mira, una arañita está haciendo su casa aquí delante. Ha sido un placer. Igualmente, muchísimas gracias. Muchas Que, veces. que tengas un, un viaje maravilloso y ojalá nos podamos encontrar físicamente para bailar juntos. Seguro. Muy pronto. No lo dudes. Olé. Un beso. Pacho. Bon